queremos es empezar por ahí, presidente. Queremos es irnos en su mente al año 2001, 2000, 2001 y 2002 y entender de usted, de sus propias palabras, cuál era ese país en el que se vivía. Estos muchachos que nos acompañan hoy probablemente nacieron en el año 2000 o más o menos por ahí. Entonces, para ellos imaginarse el país del 2000 es complejo, porque es imaginárselo, es no haberlo vivido necesariamente. Entonces, presidente, si usted me lo permite, yo le cedo la palabra, pero quiero empezar, para empezar por cualquier lado, por preguntarle sobre el país que usted percibía en el año 2000 en medio de una crisis económica muy profunda, una crisis económica que tenía su origen en una crisis hipotecaria y una crisis de seguridad, que hizo que muchos de nosotros nos fuéramos del país en esa época. Yo salí del país en 2001 y volví en 2007. Así que a los estudiantes, pues, les pido por favor el mayor interés y el mayor aprecio por el presidente Uribe y lo que nos va a contar. Y con eso le cedo la palabra a usted, presidente Uribe, y nuevamente bienvenido. Muchas gracias, doctor Javier. De nuevo, es un honor para mí. Voy a procurar ser corto. Uno de mis tantos defectos es que hablo muy largo. Año 2 de enero del 98, entrego la gobernación de Antioquia, me voy al St. Anthony's College de la Universidad de Oxford. Paso allí todo el 98, parte de enero del 99. Tengo la oportunidad de participar en un seminario todos los lunes con la profesora Rosemary Thorpe, analizando un libro que ella escribía. Nosotros analizábamos y le dábamos alimentación a ese libro. La economía latinoamericana del siglo XX, patrocinado por el Banco Interamericano. Ella concluyó que Colombia se había destacado por el buen manejo económico. Hubo estas conclusiones. Colombia tuvo la audacia de crear el Fondo Nacional del Café, entregarle el manejo a la Federación Nacional de Cafeteros. Entonces, una creación de ahorro, una creación de protegerse durante las vacas gordas para la época de las vacas flacas y un manejo no burocratizado. Destaca eso y lo compara con otros países. Ella destaca que Colombia en los años 70, cuando muchos países latinoamericanos entraron en la crisis de deuda, porque se entusiasmaron a contratar deuda que venía del Medio Oriente, del mundo árabe petrolero, Colombia no entró en eso. Ella destaca que Colombia nunca incurrió en hiperinflación, la verdad. Cuando había países de la región con inflación del 1000, del 2000, del 3000 al año, esas cifras no le caben a uno en la cabeza. Creo que el año que más alta fue la inflación en Colombia fue del 30 a 33. Ella destaca que Colombia nunca entró en default de la deuda. Entonces, me preguntaba yo, después en el 2000-2001, este país con ese buen manejo macroeconómico, con esos puntos que lo distinguían, además la democracia más extensa de la región en el siglo pasado. Los mexicanos tuvieron 12 años de interrupción democrática y se ufanaban, nosotros apenas 4. ¿Por qué? Teníamos una diáspora de colombianos hacia el extranjero, se habían ido 4 millones, mucho. Comparemos con lo que hoy se dice de Venezuela. Segundo, la pobreza en el 2000-2001 estaba en el 51-52%. Tercero, la inversión mínima. Cuando yo llegué, la inversión no superaba el 14-16%, la privada estaba en el 8%. Y preguntaba yo en los salones de clase de las universidades, jóvenes, ¿ustedes se han querido ir en algún momento de Colombia? Decían sí, la mayoría. Les preguntaba para regresar o para quedarse afuera, la mayoría sin tiquete de regreso. Eso vi. Entonces nosotros concluimos que había un déficit de confianza en el país. Y dije yo, pero buen manejo económico en los años del Frente Nacional, se redujo sustancialmente la pobreza. ¿Qué ha pasado? Encontramos la inseguridad, el narcoterrorismo.
Entonces dijimos, aquí hay un círculo vicioso. Más violencia, menos inversión, menos confianza, más pobreza. ¿Cuál fue la propuesta? Transformar eso en confianza en el país a través de revertir ese círculo vicioso y convertirlo en un círculo virtuoso. Más seguridad, más inversión, más política social, más seguridad. Lo logramos relativamente, el país mejoró, no quedó convertido en una maravilla. Al final nos afectaron mucho 3 crisis. La crisis de la economía internacional, que se expresó a través de la quiebra de Lehman Brothers. El presidente Chávez nos cerró el mercado de Venezuela, que era muy importante porque le llegamos a vender $6.000 millones en productos intensivos en mano de obra, y el gobierno que yo presidía al final tuvo que intervenir las pirámides financieras del narcotráfico. Era necesario, pero produjo un problema muy grave en familias que le habían apostado con sus dineros a esas pirámides, especialmente en el sur del país y en Cundinamarca y Boyacá. Sin embargo, mientras Brasil, México, Chile, en esa crisis tuvieron crecimientos negativos de la economía, nosotros que habíamos llegado a un crecimiento de casi el 7%, bajamos al 1,9% positivo, pero el siguiente año ya estaba en el 4,4%. O sea que todos esos años, entre el 2002 y el 2007-2008, lo que hicimos sirvió, nos preparó, nos dio una gran resistencia para enfrentar esa crisis que pudimos enfrentar exitosamente. Lo dejaría aquí, estimado doctor Javier, porque que usted conduzca esto y los estudiantes. Perfecto, presidente Uribe. Parte de lo que tratamos de hacer acá es, como usted lo ha visto, es llevar a estos muchachos al momento histórico para entenderlo. Le voy a contar anecdóticamente, presidente, que hace no más de un mes hicimos la misma pregunta en el salón de clase y muchos de estos muchachos sienten que se quieren ir de Colombia. Pero ahorita vamos a llegar a ese punto. Antes de eso, un poco siguiendo este recorrido histórico, yo quisiera un poco volver al tema de la crisis financiera que usted le tocó heredar, porque realmente fue una crisis muy dura. Lo que hemos vivido en la pandemia, que es una crisis de origen de salud pública, si se quiere, con efectos financieros, pero que ya están superados, no era la misma crisis que le tocó a usted. A usted le tocó recibir un sistema quebrado, una intervención a unos bancos públicos y privados que se vendieron después durante su gobierno, y también podemos hablar de cómo fueron esas ventas exitosas. Pero quisiera, presidente, también preguntarle por eso. Ya en la parte económica, en la parte financiera, usted hereda un país en un estado crítico, porque la crisis del 99, que fue la única recesión que habíamos tenido antes de la del año pasado, fue una crisis muy profunda. Entonces quería también preguntarle por eso, presidente, ¿cómo recibe usted un país en lo económico y en lo financiero a lo que le tiene que dar la vuelta? Voy a ser muy puntual en lo financiero. Los años 98-99 fueron unos años dramáticos para el sector productivo, porque hubo tasas de interés del 50%. Me parece que fue ayer. Además, yo he sido empresario toda la vida del sector agropecuario y eso causó un gran trauma. Tengo que ser honesto. Esa crisis no se dio espontáneamente. No fue que el presidente Pastrana lo hubiera creado. Eso la determinaron causas que venían de atrás, ese crecimiento de la violencia, desconfianza en el país, exceso de gasto público, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que el presidente Pastrana tomó unas decisiones muy valerosas. La intervención de esos bancos y crearon en la época el 2 por 1000. El Partido Liberal no quiso apoyar el 2 por 1000. La labor mía fue una de las voces que dijo que era necesario. Yo recibo esos bancos intervenidos, el país aplicando el 2 por 1000. Por supuesto, la situación fiscal era dramática.
emergencia económica que con el liderazgo del ministro Roberto Junguito, uno de los colombianos más importantes que he conocido, falleció hace poco, enfrentamos en septiembre de 2002, es porque no teníamos recursos con que pagarle a los soldados, con que terminar el año. Pero en mi concepto, el 2 por 1000 ayudaba, la intervención de los bancos también. ¿Qué hicimos nosotros? Manejar eso bien manejado y venderlos oportunamente. Muchos dicen, Uribe privatizador. No. Yo siempre pregunto esto. Nosotros los vendimos antes de que estallara la crisis de Lehman Brothers y recuperamos el dinero para el Estado colombiano. Imagínense ustedes lo que hubiera pasado si llegamos al momento de la crisis de la economía internacional y no hubiéramos vendido esos bancos estatizados. Entonces nosotros los encontramos intervenidos, los administramos bien y los vendimos oportunamente. Yo creo que eso fue acertado. Siempre pregunto, imagínense ustedes si esos bancos valieron a 100 en el momento que los vendimos, cuánto menos hubieran valido si esa venta hubiera coincidido con la crisis de Lehman Brothers. Yo creo que fue afortunadamente oportuna la venta de esos bancos, doctor Javier. Pero anoto una cosa, usted fue un actor muy importante en lo siguiente. Nosotros hicimos una cosa que fue el financiamiento popular. El traslado de muchos colombianos que estaban en el gota a gota, en ese mercado informal financiero, pagando unos intereses altísimos al mercado formal. Y recuerdo que primero el IFI, una de las entidades que eliminamos, una de las reformas estructurales nuestras fue la reforma administrativa que tanto le ahorró al Estado, dentro de la idea de menos burocracia, más política social. Eso ahorró recurrentemente 1.5 del PIB. El acumulado en esos años fue del 5%. Cuando primero el IFI y después Bancoldes fondeaba las entidades de microcrédito, que al Banco de la Mujer, que esta entidad de la Cámara de Comercio de Bogotá, que Actuar, que microempresas, etcétera. Y eso nos permitió pasar de una cartera microempresarial de algo más de 700.000 millones a una cartera que en el 2010 estaba en 8 billones. Lo resalto porque es una de las cosas que requiere hoy Colombia. Colombia requiere hacer un enorme esfuerzo en la financiación del microcrédito y en el capital semilla del emprendimiento. Eso es más o menos algunos perfiles de lo de la época. Presidente, muchas gracias. Voy a retomar voy a hacer dos comentarios y le planteo por favor el siguiente tema. Efectivamente, el tema del microcrédito es vital. Solo Bancoldex hoy día tiene una cartera de microcrédito que supera el billón de pesos. Pero, presidente y estimados estudiantes y estimado rector, las tasas de interés siguen siendo muy altas. A los microempresarios se les siguen cobrando tasas del 40 y del 50 y del 55%. En el banco estamos trabajando una plataforma, un marketplace, para que los bancos sean quienes compiten por el microempresario para tratar de corregir ese problema de acceso y de tasas. Entonces, presidente, yo creo que usted va a ver con mucho agrado cuando lancemos en noviembre nuestra plataforma y lo vamos a invitar para que vea que ya las soluciones inclusive son de una segunda y una tercera generación y es poner al microempresario en el centro de atención. Ya no es el pobre microempresario yendo a pedir plata prestada al 50, sino las entidades microfinancieras compitiendo por el microempresario. Tiene una ventaja, doctor Javier, las financieras virtuales, digitales. Sí, señor. Sí, señor. Ventaja que no teníamos en aquella época. Yo creo que la entrada de esas financieras más una gran tarea del gobierno a través de los fondos de garantías puede ayudar mucho, pero siga. Así es, presidente. Y retomando el tema ya para seguir adelante sobre el tema de la crisis financiera de fin y comienzo del siglo XXI, tal vez estos muchachos no saben, pero los bancos que el presidente Pastrana de alguna manera tuvo que intervenir, e inclusive desde antes se tuvieron que intervenir, fueron vendidos durante los años 2002-2010 y en particular la venta del Bancafé fue una venta exitosísima. Todo lo cual es para decir que el Estado colombiano y muchos otros estados, incluidos los Estados Unidos,
a la hora de intervenir bancos, cuando los venden, acaban ganando plata. Esa historia la gente no la cuenta. La gente cuenta la historia de que tocó intervenirlos, pero efectivamente se No, y ganó cuentan lo plata. otro con crítica política, los privatizaron, No, pero no cuentan toda la película completa. así es. Y hoy día, presidente, el Fogafín ya cuenta con más de 20 billones de pesos en activos, mucho de lo cual viene de la contribución que pagan los bancos, pero buena parte viene de las utilidades que se generaron en las ventas de los bancos intervenidos. Yo quiero que los estudiantes también vayan, por favor, viendo una cosa, y es que Álvaro Uribe se conoce más por su vida política reciente, pero fue uno de los grandes gestores de las reformas económicas de fin de siglo pasado y de comienzo de este siglo. En ese sentido, presidente, quiero hacerle la siguiente pregunta. Usted fue ponente de la Ley 100 de 1993, cuando era senador de la República. Una ley que desactivó una bomba de tiempo que era el problema pensional de fin de siglo pasado. Hoy día tenemos un problema muy similar. Hoy día tenemos un sistema pensional desfinanciado en lo público, una dualidad entre los sistemas privados de fondos de pensiones y el sistema de colpensiones. Entonces quisiera un poco traerlo al presente y preguntarle, ¿cómo siente usted ese gran problema pensional? Porque para unos muchachos de 22 años pensar en la pensión pues no es algo real y ojalá no lo sea porque deben estar en otro momento de la vida. Pero ¿cómo siente usted el problema pensional y el problema laboral hoy día, presidente? Hombre, déjeme terminar con un tema sobre los bancos. Cuando uno estudia las causas de raíz de la crisis financiera 2007-2009, encuentra que los bancos en países desarrollados, en algunos, tenían un patrimonio técnico muy bajo. En Estados Unidos, patrimonios técnicos del 6%, nosotros del 14%. O sea que todo el cuidado que se hizo en Colombia, exigiendo provisiones, etcétera, en ese periodo, ayudó a que llegáramos a la crisis con unos bancos que resistieron. Eso es bien, bien importante. Sobre esto, el Seguro Social tenía 34.000 personas en la nómina. Toda clase de sindicatos. Un burocratismo inmanejable. Atendía a 3.200.000 colombianos. No se veía la posibilidad de que creciera esa cobertura, ni en salud ni en pensiones. Había una atención por parte del Cajanal a los empleados públicos y el sistema especial de las Fuerzas Armadas. La primera ley la presenté yo en el año 86, cuando llego al Senado. A mí me eligieron de 33 años, me posesiono un senador de 34 y presento una ley para que las cooperativas y las cajas de compensación pudieran competirle al Seguro Social en la afiliación de los colombianos. Pero esa ley me derrotaron y la archivaron. Dijeron que era la ruptura con el sistema estatal que habíamos tomado de Alemania, etcétera, etcétera. Después, en el año 90, presenté un proyecto que se convirtió en ley, la Ley 50, que tanto me critican sectores de la otra orilla del pensamiento. El sector privado estaba muy afligido porque tenía que pagar la cesantía retroactivamente. Si yo estaba en una empresa, hoy me hacían un anticipo de cesantía de $1, a los 2 años de $2 y a los 15 años me liquidaban de la empresa, tenían que reliquidar todos esos anticipos. Y entonces no había empresa que pudiera pagar eso. Y se quebraron mucho. Eso se llamaba la retroactividad de la cesantía. No voy a entrar en detalle, los invito a que lo estudien. Y, por ejemplo, empresas como Aerocóndor se quebraron y no tuvieron capacidad de pagar las cesantías de los trabajadores. O sea que eso era malo para las empresas y los trabajadores. Y esa ley dijo, la cesantía se liquida cada año. Se deposita en unos fondos de cesantías, cuentas de los trabajadores. Y eso fue muy bueno, no se ha perdido un peso. Y las empresas tienen la certeza de que liquidan eso cada año, se descargan de esa obligación cada año.
Yo creo que eso fue bueno, pero hicimos otras cosas ahí. También se facilitó la organización de los trabajadores en sindicatos, etcétera, que es lo que no se le cuenta al país. Después vino la Ley 100. El ministro Juan Luis Londoño, que en paz descanse, extraordinaria inteligencia, extraordinaria preparación, presentó en la administración Gaviria un proyecto para crear lo que hoy sería las empresas de salud subsidiaria. Entonces, yo como coordinador de ponentes me puse a estudiar el tema e introdujimos el tema de que los colombianos, que eso se ampliara, que hubiera una gran competencia también al seguro social. Se creó el sistema de las EPS, se creó el régimen solidario y se permitió la afiliación en pensiones a los fondos de pensiones. Diferencias con Chile, porque Chile aparecía como el ejemplo de la época. En Chile, en pensiones solamente crearon los fondos y nadie podía estar en otro sistema. Aquí quedaron los dos sistemas, el sistema de prima media que hoy está en Colpensiones y el sistema de los fondos. Eso fue una transacción democrática. Yo la promoví en el Senado de Colombia. Y en Chile está, y todo eso, esa reforma la hicieron en una dictadura. Hacer la reforma en una democracia contestataria como la nuestra no es fácil. En Chile no introdujeron solidaridad. Nosotros introdujimos varias expresiones de solidaridad. Por ejemplo, la mayor parte de la cotización, tanto en pensiones como en salud, la paga el empleador. En Chile la paga el trabajador. Nosotros introdujimos la institución de que si usted tiene un gran salario, pues paga su cotización en proporción a ese salario. Y si usted tiene un salario mínimo, también paga en proporción. ¿Cómo es la solidaridad por dentro? De subsidios cruzados. Seguramente la persona que tiene un salario muy alto, lo que paga le cubre el costo de salud y le sobra. Y al que tiene un salario muy bajo le falta. Entonces se les da el mismo plan obligatorio, bien importante, esa solidaridad. Todo el trabajador de salario mínimo, ¿quién le ayuda a pagar ese plan obligatorio? Lo que cotizan los altos salarios. Es bien importante. En Chile simplemente lo que alcance a comprar la cotización del trabajador. Entonces aquí se hizo una cosa con mucha solidaridad. Yo sinceramente cuando veo esto creo, porque en las campañas políticas dicen, no, la salud en Colombia es muy mal, la ley 100 de Uribe. Sinceramente yo lo digo hoy sin ninguna vanidad. Esa ley fue bien concebida porque el Estado tiene el monopolio de la regulación y de la supervisión. Y en la operación, en la prestación de servicios, tanto en el aseguramiento como en la prestación de servicios, participan entidades estatales, privadas y también entidades solidarias. O sea que fue abierto, bien importante, con la institución de solidaridad. Yo creo, profesor Javier, señor rector, estimados estudiantes, sin perjuicio de que se hagan reformas, esa ley ha tenido permanentes ajustes, que lo que ha tenido, el problema que había en la salud en Colombia no es esa ley, creo que ha sido la corrupción. Cuando se roban Saludcop, Capricom, yo creo que la actual superintendente ha hecho un gran trabajo al intervenir unas EPS y anularlas, que no le hacían bien al sistema. Creo que el clientelismo en los hospitales del Estado ha hecho mucho daño. Las intervenciones que ha hecho este gobierno, yo pregunto cómo van esos hospitales intervenidos y van bien. Entonces, creo que ese es el gran problema. Ahora, algunos dicen, Colombia en salud necesita más medicina familiar y preventiva. Está bien, pero eso no exige cambiar la ley lo permite. Vámonos a pensiones. Creo que los fondos de pensiones tienen hoy más o menos 80 billones de dólares.
Yo creo que ese es un gran ahorro. Pienso que ese ahorro no estuviera, nos lo hubiéramos gastado si no hubiéramos hecho la reforma de la ley 100. Creo que es bien importante. Segundo, estimados estudiantes, los fondos de pensiones no son de las administradoras. Si Álvaro Uribe es dueño de una administradora, que no tengo el más mínimo interés en eso, y por eso hablo con toda, te hablo desde el corazón, sin taparme nada sobre esos temas. Si hipotéticamente yo fuera dueño de una administradora, yo tengo que dar unas garantías para administrar bien esos recursos, cobro un dinero por administración, pero esos fondos son de los trabajadores colombianos. O sea que hoy tenemos 80.000 millones de dólares de propiedad de los trabajadores colombianos. Y eso es una gran defensa ante las crisis de la economía. En Chile han hecho una cosa, yo no sé si buena o mala. En Chile han entregado hasta el momento más o menos 8.000 millones de dólares en devoluciones de ahorros a los trabajadores. Algunos están muy preocupados, dicen, entonces con ese descalce, ¿cómo van a pagar las pensiones? Aquí ese ahorro está bien y hay que cuidarlo, hay que cuidarlo. Me acusan también, no, es que Uribe aumentó la edad, se aumentó ligeramente, sin afectar derechos adquiridos. Pasamos las mujeres de 55 a 57 años y los hombres de 60 a 62. Además, eso va con el cálculo actuarial, el examen de las expectativas de vida. Es distinto un país que en un momento tuvo una expectativa de vida de 43, 47 años a un país que hoy tiene una expectativa de vida de 72, 73 años. Entonces, también creamos en los fondos la garantía de pensión mínima. Colombiano que se garantice en el fondo tiene derecho a una pensión que no puede ser inferior al salario mínimo. Pero algunos dicen, bueno, pero para los cotizantes de ahí para arriba esas pensiones no son altas. Es verdad, es verdad. Pero por lo menos en la parte más baja, más crítica, más vulnerable, se garantiza el salario mínimo. Y el sistema de colpensiones fue una transacción política en el Congreso la que creó los dos sistemas. Mantuvo el de prima media hoy en colpensiones y creó el de capitalización individual hoy en los fondos de pensiones. ¿Qué sigue para Colombia? Ya siendo yo presidente, pues se hicieron una serie de reformas con esa EPS del seguro que era muy mal manejada, etcétera. Lo mismo el tema de pensiones del seguro. Eliminamos el seguro social, pero dejamos unas empresas estatales como Capricom, etcétera, Colpensiones, etcétera, para que tuviera también presencia el Estado. Me preocupa mucho que la corrupción se hubiera robado Capricom y que hubieran obligado a cerrar a Capricom. La discusión hoy, de todas maneras, a pesar de las reformas hechas, aumento de edad, de cotizaciones, también en alguna forma racionalización de beneficios, no alcanza. A mí me parece que políticamente hoy es muy difícil mover alguna de esas variables, que aumentar la edad o aumentar las semanas, etcétera. Yo lo único que haría hoy por hoy sería pensar en aumentos de cotización. No veo ningún camino, porque de todas maneras, no obstante las reformas que hizo el gobierno que yo presidí, que eliminó sistemas privilegiados de pensiones, etcétera, de todas maneras, las sentencias y la evolución de los temas nos lleva a mirar un déficit pensional muy alto. En el corto plazo, yo no veo más camino que ajustar algo las cotizaciones, doctor Javier. Estoy mirando esto no desde la perspectiva actuarial o estudio de las ecuaciones financieras, sino desde el contexto político. Entendido, presidente. Muchas gracias. Ese es un tema que... Me excusa, es largo el tema, pero no, es que no, es un... no. Mire, no. ahora, por ejemplo, que tuve ese debate, yo soy de la idea de que la economía tiene que tener economía fraterna, no odio de clases. Y entonces por eso propusimos mucho en el 18
baje impuestos a la empresa en mejores condiciones de los trabajadores. Y entonces cuando bajamos los impuestos a la empresa, estaba yo todavía en el Congreso, pues propuse la prima adicional, que no salió, entre otras cosas, buscaba compensar lo que los trabajadores perdieron cuando se aumentó el IVA del 16 al 19. Eso no salió por la pandemia. Entonces ahora vino la discusión de otro proyecto que dejé allá, y ese sí es ley de la República, la reducción de la jornada de trabajo. Y yo recuerdo que en todos esos debates tuve que explicar todo lo que habíamos hecho en la parte laboral, lo de la ley 50 que ya les expliqué, lo de la ley 100, también lo que hicimos por allá en 2002, 2003, porque hace un siglo un almacén se abría a las 8 de la mañana y se cerraba a las 6 de la tarde. Hoy hay que dejarlo hasta las 10 de la noche. Muchos tienen que trabajar las 24 horas, etcétera, etcétera. Hicimos una racionalización de horarios, no supresión de horas extras, como lo dicen algunos. Entonces también hice un recuento de todas esas reformas, que son muchas y bien intensas, que la vida me ha dado la oportunidad de estar ahí en esas reformas, pero que también por esas reformas me han llovido rayos y centellas, doctor Javier. Y la última, que no le gustó al lado empresarial, fue la reducción de la jornada de trabajo, sin afectar los ingresos de los derechos de los trabajadores. Pero reformas muy largas que ameritarían casi un seminario para examinar cada una de ellas. Pues lo invitaremos, presidente, a este seminario. Yo quiero también, para pasar a otros temas, coincido con usted, el sistema de salud originado o modificado con la ley 100 es un sistema robusto. Yo tuve oportunidad, todas las comparaciones son odiosas, pero tuve oportunidad de estar en Perú hace algunas pocas semanas y créanme, tenemos un sistema de salud muy robusto. Hay países que todavía no superan la pandemia del todo, pues nadie la ha superado del todo, pero hay países que están mucho peor que lo que está Colombia, y yo creo que el sistema y la cobertura que tenemos en Colombia de salud es bastante positiva. Creo que en pensiones, presidente, vendrán otros debates y vendrán otro tipo de discusiones, porque tenemos pocos pensionados, los cotizantes no son los suficientes y toda una fuerza informal que tenemos que de alguna manera soltarle la productividad. Tengan en cuenta los BEPS, beneficios económicos periódicos, que se crearon durante el gobierno nuestro. Algunos dicen es violar el principio constitucional de que no puede haber pensiones inferiores al salario mínimo. Eso es un beneficio de retiro, no exactamente una pensión. Para todos esos colombianos que no se han podido pensionar, que son muy pobres, que por lo menos tengan ese ingreso, sin olvidar que la meta tiene que ser que esta economía derrote la informalidad y que todo el mundo esté afiliado a un sistema pensional formal. Presidente, si me permite la siguiente pregunta, hay una historia que el país no necesariamente conoce y creo que hay que contar más frecuentemente y vivirla actualizando, y es la historia de Ecopetrol. Yo tuve oportunidad de viajar aquí a Glasgow con el presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, y en una de esas conversaciones de asiento le decía... ¿Está en Glasgow usted? Sí, señor, aquí estoy acompañando al presidente Duque y a la comitiva de gobierno. Ah, pero qué importante, vea este mundo. El rector seguramente en Bogotá, muchos estudiantes en Bogotá, usted en Glasgow, y yo estoy por aquí, donde vine a casarme hace 42 años, por aquí en Río Negro, Antioquia, que aquí vivimos, donde ha vivido siempre mi señora. Vea pues, presidente, si ve al doctor Augusto López, mándele por favor muchas saludes, que él tiene su casa allá en Río Negro y nos acompañó en esta clase hace unos 2-3 meses. Muy bien. Les decía, presidente, que hablando con Felipe Bayón, presidente de Ecopetrol, le pregunto yo, digamos así casualmente, ¿cuánto vale Ecopetrol? ¿Cuál es el valor de mercado de la compañía? Y Felipe me decía, entre 30 y 40 billones de dólares. 30 o 40 mil millones de dólares. Eso es tanto en pesos, por Dios. Eso es multiplicado casi por 4, son entre 100 y 120 billones de pesos. Entonces, la pregunta, cuando empezamos la reforma valía 8 billones de pesos. Esa es precisamente la historia que quiero pedirle, presidente, que ahondemos un poquito, porque voy a lanzar aquí una hipótesis que es casi que una obviedad, y es que con capital político uno puede lograr muchas cosas. Pero llevar la empresa, no privatizarla,
flotar el 10%, que es poner el 10% en bolsa, requirió un trabajo político muy importante, pero lo más importante no es el trabajo político, es que una empresa que valía 8, 15 años después vale 100 o 120 billones. Entonces, cuéntenos, por favor, presidente, cómo pasa usted y su gobierno de tener una empresa estatal, digamos, una buena empresa, pero con unos retos importantes también hacia adentro, convencerse usted mismo y convencer al país de que ponerla en bolsa tiene valor, y 15 años después mostrar que es una empresa que vale 10 veces o más su valor original. Primero tengo que contarle a los estudiantes algo que usted conoce. Nosotros hemos sido promotores de las energías alternativas. De hecho, en ese gobierno nuestro se instaló el primer parque de generación eólica, gracias a los estímulos tributarios de nuestro gobierno, Jepirache en La Guajira. Creamos toda la política de biocombustibles. Involucramos a Ecopetrol en eso. Pero pensamos también que hay que ser muy responsables, que no se puede, el país no puede quedarse sin petróleo y sin gas. Yo creo que en Europa, la capital y Gran Bretaña, las capitales mundiales de la lucha por el medio ambiente, no hay un hogar que no tenga gas natural. Hoy la preocupación es cómo se van a proveer de gas con esos problemas que tienen con los gasoductos que vienen de Rusia. Y hay una gran emergencia en Europa que se pueden quedar sin gas natural. Entonces, nosotros somos partidarios de un gran avance en energías alternativas, el buen cuidado con el petróleo y con el gas. Y me preocupa mucho porque en el año 92 el país apenas exploró 9 pozos. Llegamos a explorar 150. Simón Gaviria acaba de hacer un buen resumen en un artículo de La República, que los invito a leer. ¿Qué hicimos nosotros bajo la orientación de Isaac Yanovich, director de Ecopetrol de la época, y el doctor Luis Ernesto Mejía, quien era el ministro de Minas y Energía? A todo señor, todo honor. Ellos sugirieron, y el gobierno apoyó y lo hizo, que Ecopetrol no siguiera cumpliendo la doble tarea de productor, operador y al mismo tiempo de asignante de concesiones o de contratos. Eso no da confianza, dijeron ellos. Entonces, dijo, para que Ecopetrol pueda realizar como una empresa totalmente competitiva y en la competencia su tarea de operador, necesitamos quitarle la función de asignador de contratos. Entonces se creó la Agencia Nacional de Hidrocarburos y eso dio mucha confianza en Colombia. Y entonces después dijimos, bueno, Ecopetrol necesita más recursos y un gobierno corporativo mejor. Y entonces vino la propuesta de que vendiéramos hasta el 20%. Creo que se ha vendido el 12%. Sí. Y entonces, ¿qué me permite decir? Ese dinero no va a llegar al fisco. Ese dinero es para capitalizar. Entonces empezamos a hacer una gran pedagogía en el país, porque eso tenía mucha oposición política, y remontamos esa oposición explicando que una cosa era privatizar y otra cosa capitalizar con un porcentaje que no afectaba a la mayoría del Estado. Y Ecopetrol condujo muy bien eso. Primero lo consiguió Isaac Yanovich, lo aplicó el doctor Javier Gutiérrez, los diferentes ministros de Minas, el doctor Luis Ernesto, el doctor Hernán Martínez, y se hizo una gran promoción de suscripción democrática de acciones. Llegamos a tener 600.000 colombianos que compraron acciones en Ecopetrol y se definió un esquema de gobierno corporativo que le habrá dicho el doctor Bayón. Yo creo que ese esquema de gobierno corporativo ha protegido mejor a Ecopetrol y a la administración de Ecopetrol. Y el resultado está a la vista. Ahora, yo creo que es muy importante la fortaleza de esa empresa, la búsqueda de petróleo y gas y las energías alternativas. El petróleo se puede acabar como combustible,
pero le empiezan a encontrar otros usos bien importantes, como convertir las resinas que vienen del petróleo en estructuras para reemplazar la mampostería en las edificaciones, etc. Esa reforma fue importante, una de las tantas. El quid político fue, compatriotas, aquí no hay privatización, aquí hay una capitalización parcial y habrá un gobierno corporativo que protegerá a Ecopetrol del clientelismo. Presidente, gracias. Usted acaba de hacer algo que también quiero mostrarle a los estudiantes, y es que vean la capacidad y la importancia de la comunicación, porque uno puede tener las ideas correctas, pero saberlas comunicar es lo que da el valor agregado y hace la diferencia entre convencer o no convencer a sectores políticos o sacar adelante algunas iniciativas. Bueno, si me lo permite, presidente, volver un segundo a la última década del siglo pasado, pues creo que ya todos aquí sabemos, la Constitución se promulgó en el año 1991, una Constitución que nos ha regido y que acaba de cumplir 30 años. Yo quiero preguntarle en general, presidente, su sentimiento con la Constitución del 91. Yo aventuro mi propia opinión. Yo soy muy partidario de lo que se logró con la Constitución del 91, una Carta de Derechos Fundamentales, para mi gusto, muy, muy completa, una estructura del Estado en lo económico también muy completa, y no dejan de sorprenderlo a uno voces que hablan de cambiar la Constitución. Pero quiero preguntarle a usted, que vivió esos momentos, esos años previos a la Constitución y el proceso constituyente. Usted no lo vivió como constituyente, pero sí lo vivió como un actor. Entonces quería preguntarle en general por la Constitución del 91, y ahora sí, después de eso pasamos a unos temas tal vez un poquito de mayor actualidad. Carlos Gaviria Díaz, el candidato de lo que se llama la izquierda en el 2006, cuando a mí me reeligieron, que sacó la segunda votación. Fue mi gran profesor, fue un buen amigo y mi mayor contradictor. En el proceso constituyente del 91, él no estuvo de acuerdo. Él dijo que con la Constitución del 86 aplicándola bien, se podía lograr toda la constitución de derechos. Digamos que eso pudo ser verdad. Digamos que el avance hacia los derechos sociales se habría logrado con la Constitución del 86. Entonces, digamos, para esa teoría, ¿cuál sería la importancia de la Constitución del 91? El hecho político, más que jurídico, de la consagración de todos esos derechos. Es una Constitución expresa de derechos fundamentales y derechos sociales. Cuando yo comparo eso con las expectativas de Chile, digo, desde lo político siquiera Colombia hizo eso, porque hoy hay un sector político en Chile que ya no le interesa la Constitución de derechos ni la Constitución que le dé un rol importante al Estado, sino que quieren la Constitución que le dé un rol preponderante al Estado. Chile viene del Estado subsidiario, muchos querían el Estado intermedio, que diría yo que es teóricamente lo que tiene Colombia, pero quieren no irse más allá, al Estado omnipotente, todopoderoso, que es lo que yo llamo la visión neocomunista. Y algunos me dicen en discusiones que he tenido sobre Chile, no, es que ellos no van a expropiar masivamente como Venezuela, pero con ese Estado todopoderoso pueden crear un sistema de regulaciones e impuestos que haga inoperante a la empresa privada. Y una empresa privada inoperante deja una economía sin recursos para el avance social. Lo único, estimados estudiantes, que genera recursos para una política social sostenible en el mediano y largo plazo es un emprendimiento muy fuerte. Yo creo que si Colombia no hubiera producido el hecho político de la Constitución del 91, hoy podríamos estar en un predicamento peligroso como el de Chile. En Colombia hay peligro, pero por fortuna podemos
defender ese peligro invocando muchas razones, entre ellas la Constitución del 91. Yo en mi momento sí expresé desacuerdos con tanta proliferación burocrática que se creó en la Constitución del 91, reconociendo sus bondades, sobre todo su bondad como hecho político. He hecho reparos a toda esa proliferación burocrática que se creó. Yo no soy amigo del Estado burocrático. En la gobernación de Antioquia yo bajé el Estado de 17.000 personas a 5.000, pero crecimos mucho la educación, la salud, las vías, etc. Creo que es mejor el Estado social que el burocrático. Gracias, presidente. Bueno, creo que es momento de abrir el micrófono a preguntas de los estudiantes y antes quiero corregir una omisión que tuve y es que no presenté a nuestro profesor asistente Karim Kure, que nos acompaña aquí. Entonces, le pido Mi saludo al profesor Kure. Presidente Uribe, un gusto saludarlo. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Bueno, entonces a nuestros estudiantes que quieren hacerle una pregunta al presidente Uribe, el micrófono está abierto. Les reitero, este es un espacio académico con el cual todas las preguntas son bienvenidas, siempre y cuando estén en el marco de la academia y del respeto. Así que adelante, o también a nuestro rector. Karim, si quieres, administra tú, por favor, la palabra. Vale, les pido que por favor levanten la mano quienes quieran hacer preguntas. Verónica Pozzi, tienes la palabra. Listo. Hola, ¿cómo están? Hola, presidente, ¿cómo vas? Muy buenos días, Verónica. Un gusto. Yo tengo una pregunta con respecto a lo que mencionó Javier al principio de la clase y mencionaste tú también, que en esa época anterior, pues los estudiantes se querían ir del país y pues así como dijo Javier, él nos hizo la pregunta a nosotros también y la mayoría de la clase también dijo lo mismo, que si tendría la oportunidad se iría sin pensarlo. Yo te quería preguntar, ¿tú cómo ves esa situación ahora mismo en la actualidad? O sea, ¿qué sientes que está teniendo el país para que eso se esté surgiendo y todos prefiramos irnos del país que quedarnos acá y desarrollarnos acá, pues en empresas colombianas y todo? Verónica, qué tema tan difícil. Con todo el respeto por el presidente Duque, a quien aprecio mucho. Yo creo que hay unas cosas buenas y otras que faltan. Unas cosas buenas que se definieron tarde, todavía no tenemos los efectos. Cosas buenas. Yo creo ahora que el doctor Javier está en Glasgow. La política de promoción de energías alternativas. El tema de desatraso en infraestructura. El presupuesto educativo ha pasado de 33 billones a 49. Lo de la vivienda es bueno, no hay duda. ¿Qué me preocupa? Este país bajó bastante la pobreza entre el año 2001 y el año 2003. Estoy hablando un año antes de mi llegada y 3 años después de mi salida. Pero la reducción de la pobreza se paró desde el 2014 por las reformas que tomaron en esa época. Exceso de impuestos, exceso de burocracia, la mermelada en la reelección de 2014. Lo de La Habana también creó mucha prevención silenciosa. Y entonces el presidente Duque encuentra una pobreza que cuando el DANE ajustó la fórmula era del 34, no ya del 27, porque entre el 2001 y el 2013 bajó el 51 al 27, y por la pandemia se ha subido al 42,5. 2.700.000 personas se han regresado a la clase media, a los sectores de pobreza. Eso genera rabia. ¿Que el gobierno ha tomado medidas? Yo creo que sí. La economía colombiana, gracias a las reformas de este gobierno, funciona muy bien en el 19, muy bien en enero y febrero del 20. Creo que la reforma que se acaba de aprobar es muy razonable en lo tributario y muy ambiciosa en lo social. Con todo el respeto por el gobierno, creo que habría sido mejor aprobarla en agosto del 2020 que ahora. Ahora es tardía y yo no sé, es que la implementación de la reforma es muy difícil. Entonces yo no sé si vamos a tener tiempo para recuperar rápidamente
la confianza que los jóvenes han perdido. Esa es una preocupación. Yo diría que nosotros tenemos el deber político de decir, protejamos el sistema de empresa privada, no lo dejemos afectar. Lo único que genera confianza y lo único que genera recursos para avanzar en lo social es una empresa privada vigorosa. A mí me parece que lo que se acaba de aprobar en tributación es tarde, pero es bueno. No entro en detalles, por el tiempo de ustedes. ¿Cuánto nos vamos a demorar para ver una reducción de la pobreza? Ojalá fuera rápido. Yo creo que el país hoy, el aumento de la pobreza genera rabia. Y el tema del microtráfico, la inseguridad y el narcotráfico, preocupaciones. Entonces en mi concepto hay una combinación de un sector que tiene rabia y otro sector que tiene preocupaciones. Me parece que una economía con 140, 150 mil hectáreas de coca es una economía muy vulnerable. Ayer escribía yo en las redes pensando en Glasgow, que Colombia, que tiene más de 600.000 kilómetros de selva virgen, más de la mitad del territorio, debería decirle a la comunidad internacional, esto hay que proteger. Y no solamente con los bonos verdes, sino con los pagos a las personas, comunidades campesinas, residentes ancestrales, para que cuiden esa selva, etc. El gobierno mío hizo un ensayo que se llamaba Familias Guardabosques. Se les paga colectivamente, mantiene el área libre de droga y se recuperan las selvas, se cuidan los recursos naturales. Entonces, a mí me parece que ahí tenemos un problema muy grave de narcotráfico, de microtráfico, que genera mucha preocupación, y este tema social. ¿Qué peligro veo yo? Que el país hoy en materia económica tiene una gran recuperación. Espero que no la paren las circunstancias políticas del proceso electoral que viene, que están creando mucho pánico, mucho pánico. Lo que se ve hoy en las fotos del día, que son las encuestas del proceso electoral que viene, crea pánico. Y eso puede ser una parálisis a una cosa buena, pero tardía que se hizo, que fue esta reforma tributaria y esta reforma social. Yo creo que si al país se le permitiera seguir el ritmo que hoy tiene de recuperación económica, se le proyectara en el largo plazo para crecer ininterrumpidamente al 5 más, yo creo que pudiéramos rápidamente derrotar la pobreza absoluta y mostrar una línea acelerada, recuperada de reducción de la pobreza monetaria, Verónica. Yo creo que eso crearía confianza. Muchas gracias. Nicolás Osorio tiene una pregunta. Gracias, Karim. Doctor Uribe, muy buenos días. Pues bueno, de mi parte, la pregunta sería, ¿cuál cree usted que deben ser los pilares pues, en materia económica para que pues, el país pueda seguir afrontando pues, todos estos retos que tiene en paralelo de cara al próximo, pues, de cara al próximo periodo presidencial, al próximo cambio que pueda haber, bien sea que, pues no sé, lo tome la derecha o la izquierda? Yo creería que el tema no es de derecha o izquierda, estimado Nicolás. Creo que hay que hablar muy claramente. Hay que hablar del sistema de libertades y las propuestas de diferentes grados de afectación de la empresa privada. Por ejemplo, Colombia ha tenido gobiernos que no han hablado contra la empresa privada, pero les han hecho una descarga de impuestos que la han frenado. Y lo hemos sentido no hace muchos años. Entonces yo diría lo siguiente: hablemos de confianza y hablemos ya del manejo económico. Para la confianza yo creo que se requiere un discurso muy claro de compromiso con la empresa privada. Y a mí me preocupa los discursos que tienen hoy de aceptación en Colombia. La empresa privada no está asegurada. Los venezolanos nunca pensaron que iban a perder la empresa privada, los cubanos tampoco. Y la empresa privada necesita seguridad física, jurídica y política.
Yo me preguntaba hace años por qué Ecuador en el gobierno Correa tenía poca inversión, Colombia mucha, y el Ecuador con un régimen tributario amigable, más amigable que el colombiano, porque aquí había un discurso político que daba confianza a la empresa privada. Allá había un discurso político muy hostil que generaba pánico a la empresa privada. Entonces el discurso hostil genera lo que yo llamo la inseguridad política. En ese tema de confianza es muy importante revisar el tema de seguridad física. Es muy importante eso y definir cómo vamos a acabar el narcotráfico. Ahora, se requiere toda la protección a la empresa privada, pero al mismo tiempo toda la audacia para mostrar que se puede eliminar la pobreza absoluta y acelerar la reducción de la pobreza relativa. Por eso a mí me gusta la reforma reciente. Lo que pasa es que es tarde. Y yo no sé si va a alcanzar a producir resultados para llegar al proceso electoral ya próximo con más confianza en Colombia. Por ejemplo, puso a las empresas a pagar el 35% de renta. Un aumento, pero ¿de dónde veníamos? Llegaron a pagar el 42, 37 más el CRE que era del 5. Entonces ahora dicen, bueno, pero es que ya se había bajado el 31, iba para el 30. Sí, pero y subieron al 35, pero el impuesto ese de industria y comercio, el ICA, que afecta mucho a las empresas, porque una empresa en Bogotá que venda mucho pero gane muy poquito, tiene que pagar el ICA al distrito sobre lo que vende, sobre el total de la facturación, en bruto. Eso golpea mucho las empresas intensivas con poco margen de contribución. Vendo mucho, tengo utilidad muy poquita, el ICA golpea mucho. Ahora se les permite que deduzcan, resten del impuesto nacional la mitad de ese ICA. Eso es un gran alivio. Definitivamente se quitó el impuesto al patrimonio a las empresas, personas jurídicas y personas naturales. El año entrante los colombianos no tendremos que pagar ya el impuesto del patrimonio de personas naturales. Y otras cosas muy buenas, como lo que se había introducido en el 2018 y repetido en el 2019, la devolución del IVA a la adquisición de bienes intermedios y de capital por las empresas. Eso ayuda mucho. Hoy hay confianza. Lo que la puede afectar es la evolución política y hay que quitar la rabia social, Nicolás. Eso no se quita sino avanzando en las políticas sociales. Con la juventud, yo he venido hablando de 3 veces la letra E, el programa de empleo, el programa de educación y el programa de emprendimiento. Por ejemplo, nosotros generamos 650.000 bachilleres en Colombia al año, pero solamente 160.000 salen con un título técnico. Yo creo que un propósito del país tiene que ser que urgentemente los 650.000 salgan como bachilleres académicos técnicos con una gran inducción al manejo de computadores y con un gran avance en el inglés. Eso necesita una gran conectividad. Para enseñar usted eso en Guapi, Cauca o en Caparrapí, Cundinamarca, usted necesita una gran conectividad. Que desatrasar eso. No hay duda que es bueno lo que el presidente está haciendo para subsidiar el empleo de 500.000 jóvenes, pero hay que ir mucho más allá y quiero decirles esto. Una política para un grupo poblacional, para los jóvenes, para un sector de la economía o para una región atractiva y buena, funciona si hay confianza en el país. Porque si se pierde la confianza en el país, se puede decir, Colombia es un país que tiene una buena política de juventud, pero le tengo miedo a invertir en el país. Entonces, lo focalizado va de la mano, es en mi concepto inseparable de la percepción general que se tenga sobre el país. Diría yo, seguridad, eliminar eso del narcotráfico, mantenerle toda la confianza, todo el vigor a la empresa privada y acelerar la política social, estimado Nicolás. Temas muy, muy difíciles. Por ejemplo, yo creo mucho en el emprendimiento de ustedes, los jóvenes. El gobierno mío creó el Fondo de Emprender en el SENA. Y entonces se pone una plática de capital semilla a los proyectos de emprendimiento. El gobierno Duque acaba de aprobar una gran ley de emprendimiento, pero hace falta recursos.
Ojalá todas las universidades tuvieran programas de emprendimiento y que entonces tu universidad te certifica un proyecto de emprendimiento, que eso te dé derecho a que el Estado te dé la garantía financiera y que haya más recursos de microcrédito y de capital semilla, porque por la vía del empleo tradicional no vamos a resolver el alto desempleo y el subempleo de los jóvenes. Esto lo conecto con la pregunta que me hizo Verónica ahora sobre el afán de los jóvenes de irse del país, que a mí me preocupa mucho. Que vayan a una temporada de estudios, etcétera, está bien, pero irse con vocación de no regresar me angustia mucho. Creo que tenemos espacio para una pregunta más y después haríamos un cierre. Así que, Karim, por favor, dale. Pablo Gutiérrez. Presidente, buenos días. Pues mi pregunta es, si bien es cierto que el país viene creciendo pues en los últimos años realmente bien comparado a otros países de la región, siento que ahorita estamos en un momento un poco peligroso después del tema de la pandemia y con pues la izquierda, para nombrarlo más precisamente, Gustavo Petro, punteando las encuestas. Para usted, ¿qué hombre, qué persona en Colombia podría ser la solución para las futuras elecciones presidenciales? Hombre, Pablo, yo no me atrevo en esta clase a hablar de personas. Ustedes saben que yo soy integrante del Centro Democrático, respeto profundamente esos 5 candidatos. En estos días alguien me decía, es que algunos tienen un discurso muy extremista. No, señor. Yo el sábado, a través de una plataforma de estas, dije en Cali, van a seguir llamando extremistas a los que quieren el orden. Extremista es el que promueve el desorden, el que promueve la violencia. Nosotros respetamos la protesta, pero no la violencia. Entonces, son voces que no podemos dejar descalificar. No voy a referirme con nombre propio, los que están en el Centro Democrático. Yo creo mucho eso y creo en los valores que nosotros defendemos. País seguro, un país con un gran emprendimiento privado, país con una gran política social encabezada por las 3 veces la letra de los jóvenes, con política ambiental, Estado austero. Yo hablo contra la corrupción y les voy a decir esto título personal, porque toda esa controversia sobre mí, cuando hablo con los jóvenes, digo, pueden revisar toda mi vida en el sector público y privado, no me he robado un peso, he manejado los recursos del Estado con austeridad total y con honradez. Entonces yo creo en ese discurso del Centro Democrático. Me preocupa mucho los proyectos de rabia contra las instituciones, contra el sector privado. Me preocupa mucho aquellos que son indiferentes frente a esas preocupaciones. Vamos a ver qué pasa en el lado nuestro. Yo tengo que ser muy respetuoso, totalmente neutral, Pablo. Los apoyo a los 5 y a partir de que haya un candidato, ¿qué se puede construir en materia de coalición? Entonces alguien me decía, bueno, es que los errores de su gobierno, sí, por ejemplo, falsos positivos. Yo doy la cara siempre. El gobierno mío mejoró mucho la seguridad y hubo violaciones de derechos humanos y falsas acusaciones. Pero el gobierno nunca fue omisivo. A mí me tocó un día desvincular 27 altos militares, con tristeza, porque yo he querido mucho a las Fuerzas Armadas, etcétera, etcétera. Entonces, pero sí digo, mire, que el país mejoró durante mi gobierno, no quedó un paraíso. A mí no me gusta la comunicación que magnifica logros. Por eso yo hablaba de 3 huevitos, de 3 pollitos. Pensar un gobierno que lo ha hecho todo y que el país va perfecto no es bueno en un país con tantas dificultades sociales, estimado Pablo. Que hubo errores también. Que el gobierno Duque ha hecho cosas buenas, no hay duda. Que faltan muchas, bien. Pero yo diría que nuestras tesis son superiores a cualquier resultado de aciertos o errores. Primero el gobierno que yo presidí, ahora el gobierno Duque. Yo creo que la vigencia de nuestras tesis es superior a los resultados de gobierno y en lo posible voy a defenderlas, estimado Pablo.
Presidente, muchas gracias. Karim, pregunto, ¿hay alguna otra mano levantada o hacemos un pequeño cierre? Teníamos la mano de Esteban Gutiérrez también, que quería hacer una pregunta. Esteban, adelante, por favor. Muchísimas gracias. Buenos días, doctor Uribe. Pues la verdad, yo quería, digamos, poner otro punto al frente y es, pues en mi opinión, yo sí confío muchísimo en Colombia y me gustaría, digamos, apostarle muchísimo a hacer mi carrera profesional acá y considero que estamos en un momento de auge de emprendimiento en, digamos, en materia de, pues, de nuevas empresas y de innovación dentro de nuestra Las economía. cámaras de comercio dicen que en el último año se crearon 251.000 empresas en Colombia. Es un indicador que no se puede subestimar, es muy importante. Sigue, Esteban. Así es, y de hecho, hablando a partir de ese punto, ¿qué le podría decir usted a los emprendedores o a los jóvenes como nosotros que estamos empezando nuestras carreras y apostándole a buscar, digamos, opciones o alternativas de trabajo y de emprendimiento en Colombia? Tengan la experiencia internacional también, pero sin desprenderse del país. Yo creo que estimularles a ustedes el emprendimiento, creo que para eso es muy importante que todas las universidades tengan el programa de emprendimiento. Hay un proyecto de ley. Yo he seguido presentando proyectos de ley al Congreso a través de la bancada que crea eso y le daría el derecho a un joven que tenga un proyecto de emprendimiento certificado por la universidad a acceder al Fondo de Garantías del Estado. Doctor Javier sabe la importancia de ese Fondo de Garantías. Creo que la ley de emprendimiento es buena, pero faltan recursos de crédito, de microcrédito. Lo que anuncia el doctor Javier que van a publicar ahora en diciembre, pues nos genera una expectativa muy positiva y recursos de capital de riesgo. Y esto no lo puede proveer solamente el sector público. Por eso hay que tener todo ese relacionamiento sector público-privado, que Finagro, que Bancoldes, que los suministradores de fondos, de fondeos del Estado, que los privados, que los fondos de garantías, que el nuevo actor, que son las financieras virtuales, que uno empieza a ver resultados y trabajan con unos costos muy bajos, que van a obligar a una gran reforma en la banca tradicional. Yo creo mucho en otra cosa, que es el contrato de aprendizaje. En Colombia, hoy puede tener un contrato de aprendizaje, que fue otra de las reformas que hizo el gobierno que yo presidí, y me critica mucho el neocomunismo, lo que llaman hoy la extrema izquierda. Yo lo llamo el neocomunismo. Yo creo que la batalla aquí es entre neocomunismo, los que no se preocupan por eso, y los que nos preocupamos por eso somos amantes de la libertad, la empresa privada, de la política social, de la economía fraterna, por contraposición con el odio de clase. Nosotros creamos ese contrato de aprendizaje, por ahí en el 2002 lo reformamos. ¿Qué creo yo? Usted puede ser aprendiz hoy, un estudiante universitario, o puede ser aprendiz un estudiante del SENA, pero esa posibilidad se le niega al bachiller graduado, al tecnólogo graduado, al universitario graduado. Hay un proyecto nuestro en el Congreso que extiende ese contrato de aprendizaje a estas tres categorías, que lo llamamos de formación práctica. Tiene cosas buenas y malas. Bueno, no podrían pagarle un salario inferior al mínimo. Tendrían que garantizarle la seguridad social. ¿Qué es lo que critican? Que en esos 12 meses de formación práctica, de enseñanza, aprendizaje, trabajando, no habría prestaciones. Eso es lo que critica el neocomunismo. Pero ahí es donde requiere una gran voluntad de los gobiernos de sacar eso adelante. Esteban, si podemos avanzar, por ejemplo, si este gobierno puede mostrar que ha vinculado al sector privado 500.000 jóvenes, que es su meta ahora, subsidiándoles la seguridad social, es un gran avance. Y avancemos en todo esto del emprendimiento. Para avanzar en eso se necesita una economía privada vigorosa. Repito, si tú tienes una gran promoción del emprendimiento de los jóvenes, pero la economía está con temor, la inversión con temor no avanza, eso se vuelve nulo, estimado Esteban. Muchas gracias. Bueno, Javier, sí.
Qué pena contigo, es para una última intervención que Alexander Guzmán, quien es nuestro director del área financiera y quien lidera todos los temas de gobierno corporativo que tiene el CESA, quiere aprovechar para saludar al presidente Uribe y hacerle una breve invitación. Sí, le Bueno, podemos dar la palabra un momento. sí, adelante Alexander, me alegra saludarte y vamos cerrando, por favor. Hola Javier, ¿cómo estás? Hola Karim, a nuestro rector, el doctor Radford, un saludo. Pues nada, primero celebrar mucho esta conversación con el presidente Uribe, que nos alegra mucho que esté aquí en nuestras cátedras y demás, que es absolutamente importante hablar de estos temas de coyuntura. No sé si el doctor Uribe se acuerda, pero lo tuvimos aquí en el 2014 hablando de una investigación que estábamos haciendo sobre el fortalecimiento institucional que vivió Colombia entre el 2002 y el 2010 en términos económicos y en términos de seguridad. Ahí les compartí el paper a los estudiantes de la cátedra para que lo revisen. Básicamente mostramos cómo es de importante ofrecer seguridad, el monopolio del Estado en el uso letal de la fuerza, la protección que el Estado ofrece a los ciudadanos y cómo eso finalmente termina sembrando un campo fértil para que el fortalecimiento de las instituciones económicas pueda ser aprovechado por las empresas, como los tratados de libre comercio, como las políticas que finalmente propenden por un mejor desarrollo económico en el país. Entonces, pues nos alegra muchísimo esta conversación. Ahí les mando el PER y invitar al doctor Uribe a acompañarnos el otro semestre. Lo vamos a buscar para una charla para miembros de junta directiva en una comunidad que hemos creado de mujeres que reúne más de 200 mujeres líderes en el país, que hacen parte de juntas directivas en diferentes compañías en el territorio nacional. Eso. Muchas gracias. Estimado profesor, muchas gracias. Me dará mucho gusto. Rogaría a través de Laura Medina si me puede dejar conocer el paper. Para mí sería muy interesante poderlo leer y releer. Estoy muy agradecido. Claro que sí, Muchas gracias. Bueno, a ver, vamos a hacer un pequeño cierre y le voy a pasar la palabra finalmente tanto a nuestro rector como corresponde y al presidente Uribe para que sea el presidente Uribe quien nos despida con un mensaje. De mi parte, 2 o 3 reflexiones muy breves. La primera, estando en Glasgow y habiendo tenido esta oportunidad tan interesante de oír las conversaciones, estar en los paneles, ver los diferentes pabellones de países y lo que se está haciendo, así suene simplista, tenemos toda la información y toda la tecnología y tenemos más que diagnosticado el problema. Lo difícil es cambiar el comportamiento humano, cambiar la forma como consumimos, cambiar la forma como nos aproximamos a los problemas. Entonces, para mí, repito, me disculpan si es demasiado simplista, pero el tema no es tanto de políticas, el tema no es tanto de metas, el tema es de cómo cada ser humano de este planeta se va a adaptar para tener un mejor hábitat y contribuir en chiquito, no importa, pero creo que el tema es de comportamiento humano. Es mi reflexión, es lo que he podido aprender hasta ahora, porque podría gastar mucho tiempo en tecnicismo que está disponible, pero que requiere lo que requiere es comportamiento humano. Segundo, presidente, usted como siempre nos honra con su presencia. Yo rescato muchas cosas de tener a usted aquí, pero en particular y no exclusivamente la parte técnica, porque repito, a usted lo vemos en diferentes medios, lo vemos en diferentes ambientes políticos, pero no todos vemos esa parte técnica, ese conocimiento de los números, esa claridad en las políticas públicas. Así que resalto, presidente, lo que usted hizo en su gobierno y cómo usted nos sigue acompañando como ciudadano en esa parte económica, financiera y sobre todo ese rigor académico. Se lo agradezco mucho, presidente, y como siempre usted nos honra en este espacio. Y finalmente, de mi parte, para nuestros apreciados estudiantes con quienes seguiremos hasta el final del semestre, yo quiero pedirles que crean en las instituciones colombianas, porque tenemos épocas buenas, tenemos épocas difíciles. En la época que recibió el presidente Uribe era una época muy complicada, esta también es una época llena de retos, pero las instituciones se preservan. Y miren, por favor, lo que ha pasado con Ecopetrol, miren, por favor, Un momentico, lo que ha pasado. doctor Javier, con alguna llamada. Un momentico, con alguna llamada. Sí, presidente. Siga, doctor Javier. Siga, doctor Javier. Entonces les decía... que había cerrado el teléfono, pero me entran por Wi-Fi, pero ya la cerré. Perdón. Sí, señor.
No, Me hablaba de Sí. preservar las instituciones. Las instituciones son lo que se mantiene en el tiempo. Miren, por favor, Ecopetrol, cómo ha crecido en valor, no ha parado de crecer en valor y no para de crecer en valor. Lo digo también sin ninguna falsa modestia. El banco que yo tengo el honor de presidir por la invitación del presidente Duque es un banco que crece, es un banco que cada vez le aporta más a los empresarios. Entonces, crean en su país y crean en las instituciones. Tenemos instituciones fuertes, tenemos instituciones sólidas. Tenemos una nación de 200 años ya de vida republicana, entonces yo sí los invito a que crean en su país. Váyanse a estudiar si quieren, váyanse a trabajar, pero siempre trabajen y vuelvan a trabajar por su país. Así que de mi parte, yo me despido como siempre, presidente, agradeciéndole. Lo seguiremos invitando a este foro. Le paso la palabra al señor rector del CESA. No sé si usted sabe, presidente, pero nuestro rector Henry Bradford se retira. Y finalmente le pasamos la palabra al presidente Uribe para que nos despida con su mensaje. Gracias, presidente. Muchas gracias, doctor Javier. Y bueno, apreciado presidente, nuevamente muchas gracias por honrarnos con su presencia. Siempre oír parte de la historia a través de su vivencia es una maravilla. Además, para estos muchachos, seguramente, pues usted ha sido una referencia sin lugar a dudas para todo el país, pero para estos muchachos de nuestra institución muchísimo. Y quizás mi última reflexión para cerrar y darle la palabra, señor presidente, es algo de lo que usted mencionó y que nosotros en lo que creemos firmemente en el CESA y es en el emprendimiento. Entonces creo que hay y vendrán muchas oportunidades para los jóvenes y a través del emprendimiento, y es lo que les hemos inculcado en el CESA, pueden desarrollar, pues digamos, sus ideas de negocio, generar impacto al país, generar empleo, generar riqueza y bueno, creer en las instituciones, como ya lo dijo Javier, y crean también, muchachos, ustedes en su país y ojalá puedan desarrollar su carrera profesional aquí en el país, impactando a nuestra sociedad. Así que bueno, me despido. Y presidente, un honor haberlo tenido en este espacio. Gracias, Javier, por la organización y a Karim también por estar acá presente y a los estudiantes y a nuestros docentes. Alexander, un gusto verlo también. Sí, muchísimas gracias, estimado rector. Para mí siempre es un honor poder tener estos conversatorios con ustedes en una universidad tan importante. Muchas gracias al profesor Javier, de todo corazón, al profesor Karim, a los profesores, a los estudiantes. Muchas gracias. Una reflexión final. Un expresidente de Colombia solía decir, y esto vino a mi memoria ahora que oía al doctor Javier hablar del ser humano, de la actitud, del comportamiento del ser humano, que el problema no es solo de las instituciones, sino de la actitud, del comportamiento de los seres humanos, que hay que hacer esa reforma. Yo quiero manifestar una preocupación. Colombia va a tener que hacer una gran sensibilización en profesores de primaria y secundaria, porque el sector extremista de FECODE lo que hace es crear odio. El profesor que le siembra odio a un niño le quita a ese niño la posibilidad de tener una disposición muy abierta al entendimiento de todos los fenómenos. El niño y el adolescente con espontaneidad contribuyen mucho al desarrollo ciudadano de un país, que hay que hablar de desarrollo económico, social y desarrollo ciudadano. Un país donde en la ciudadanía hay rabia, es un país que tiene mucho riesgo para su democracia. Y esa rabia, pues muchas veces la agudizan los problemas, como este problema social de ahora, pero la infunden en niños y adolescentes. Quería hacer esa precisión, es un pálpito que tengo observando al país a raíz del último comentario del doctor Javier. Estoy muy agradecido con ustedes. Buen día, muy, muy amables. Gracias, presidente. Por favor, enciendan sus cámaras y despedimos al presidente con un aplauso. No, muchas gracias a todos. Profesor Sebastián también, muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Buen día, muy amables. Gracias a todos. Gracias y que estén muy bien. Feliz día. Gracias, presidente. Hasta luego. Que todos tengan un buen día. Muchas gracias. Buen día.